En un pueblo a orillas del lago Milagro, una joven, marcada por la muerte de su padre, se enfrenta a un duelo que se confunde con la leyenda de una criatura acuática y con la desaparición de varias mujeres. Ese cruce entre mito, violencia y memoria es el territorio que explora María Bastarós en su nueva obra, un thriller rural, femenino, donde el monstruo del lago no es lo más aterrador. María, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Pues un placer, así a voz de pronto suena un poquito tenebroso. Sí, suena un poquito tenebroso, pero en realidad yo he escrito cosas muy tenebrosas, muy perversas. De hecho, tengo unos cuentos que sí que pueden quitar un poco el sueño. Y sin embargo, en este libro quería hacer algo más luminoso y más accesible. Es verdad que los temas que trata son muy duros porque aparece el duelo, aparece la depresión, Sí. hay rastros ahí de locura, pero creo que todo está tratado de una manera bastante, incluso divertida. Decíamos al principio que Kayla se despierta empapada en agua dulce, como si el lago la reclamara. No sé si cómo concebiste esa relación casi física entre la protagonista y el propio paisaje. Claro, yo siempre empiezo a escribir un poco desde el territorio Bien. y de hecho normalmente todos los textos que hago vienen precedidos por la fascinación por un territorio. En este caso, para mí el lago en torno al que se distribuyen los pueblos en los que vive esta comunidad, incluida Kaila, que vive en Aguas Claras, es un poco como un símbolo de todo lo que está oculto y que todavía no ha salido a la superficie, ¿no? Es un símbolo como de una representación de la oscuridad que tenemos dentro. Y Kaila en este caso tiene mucha oscuridad dentro y hay muchísimas cosas sobre ella misma que todavía no conoce. Primero nació la herida personal y luego la leyenda en tu proceso de escritura. Bueno, en mi proceso de escritura lo que primero nace en realidad es el final, que es de lo que yo realmente quiero hablar, lo que le da el tema al libro, ¿no? Bien. Entonces luego se crea, a través de ese final se crea el personaje de Kaila, que es el personaje que yo necesito para contar toda esta historia. Y yo tengo mucha relación con lo fantástico, siempre me gusta escribir como con esa sensación de que hay algo, hay una sensación de amenaza, hay algo que no conocemos, que está por ahí pululando, y en este caso se llevó un poco a lo folclórico porque en este libro el territorio, la criatura, el lago tiene muchísima importancia, ¿no? Entonces quería que fuera algo que estuviera entre una posible, quizá realidad, una hipótesis y Sí. una leyenda como tal. ¿De qué monstruos reales querías hablar, más allá de precisamente de esa criatura fantástica? Claro, yo creo que en realidad en todo el cine, en toda la producción literaria, normalmente un monstruo no es un monstruo en un sentido Físico. físico de criatura, claro, sino que simboliza otras cosas, ¿no? Yo con la criatura de este lago quería hablar de los miedos, quería hablar de todo lo que Kaila está por descubrir, quería hablar de la herida, del duelo sobre el padre, quería hablar también un poco del recurso a la imaginación que muchas veces tenemos para no enfrentarnos a la realidad, ¿no? Cómo concentramos nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes y nuestras diatribas en algo externo, en algo fantástico, en lugar de mirar hacia adentro. Eso es también el monstruo. ¿Crees que en nuestra sociedad hay una especie de no sé, autodominio colectivo que funciona también como una tabla de salvación? Sí, creo que a nivel colectivo y a nivel individual el autoengaño es una parte fundamental de la experiencia humana, ¿no? Pero creo que muchas veces puede protegernos, muchas veces creo que el autoengaño no está de más durante un tiempo, pero creo que tiene que ser siempre una plataforma desde la que empezar a ver esas fisuras en nuestro autoengaño y empezar a descubrir la realidad, ¿no? Eso creo que es un poco el proceso que tiene que seguir la protagonista, ¿no? Desde esta, porque ella incluso niega la muerte del padre, no quiere reconocer públicamente que él ha muerto, entonces no quiere participar del funeral, no quiere ser parte de ese proceso y eso al final siempre es algo muy destructivo. El proceso de la negatividad es el primero, Ujú. yo creo que ante una desgracia es lo primero que hace el ser humano, ¿no? No Claro, creértelo. eso es la La negación. Sí, de negación. hecho hay una serie de fases y la negación es la primera y tiene sentido, ¿no? Porque le da tiempo al cuerpo y a la mente a asimilar poco a poco lo que ha sucedido en lugar de hacerlo de una manera más traumática todavía. Sin embargo, es cierto que nuestra protagonista, que aunque tiene 19 años, vive el mundo como si tuviera 16, ¿no? Está ahí como en ese proceso de adolescencia y ella no solo tiene este proceso de negación respecto a la muerte del padre, sino también respecto al amor. Es una persona que si un hombre desconocido la mira en el metro, cree que está iniciando una historia de amor porque ella realmente necesita iniciar una historia de amor, necesita ser mirada, necesita ser salvada o es lo que ella cree que necesita. Entonces habita un poco en ese territorio. Decíamos al principio, bueno, y la novela lo abarca, la desaparición de varias mujeres. Aparte de ese miedo,
también hay una red de búsqueda, de vínculos. No sé muy bien cómo, qué te interesaba más narrar, si esa, cómo o cómo querías narrar esa dimensión de pérdida, pero comunitaria. Claro, para mí era interesante ver un poco en esta comunidad cómo cada uno reacciona ante la desaparición de estas mujeres, que además no son la clase de mujer que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación como desaparecían, no son las chicas jóvenes que vuelven Sí, de fiesta, que han hecho autostop, etcétera, sino que son unas madres de familia totalmente entregadas a su labor como madres de familia que, en cierto modo, incluso antes de desaparecer, no se sabe si porque la criatura del lago las ha atacado de alguna manera, no se sabe si se han fugado, es todo como una incógnita inmensa, ¿no? Pero antes de esa desaparición, de alguna manera, socialmente ya habían desaparecido, ¿no? Son mujeres sobre las que la gente no sabe mucho. Y a mí me interesaba, hay un momento de la novela en el que la gente no recuerda sus nombres, pero tampoco quieren hacer como el esfuerzo de recordarlos y entonces comienzan a llamarlas la primera, la segunda, la tercera. Hay alguien que protesta porque dice que eso es casi como invocar a la cuarta, ¿no? Y que si a las tormentas que hay en verano y a los huracanes los llamaran el primero, el segundo y el tercero, que seguro que después habría un cuarto. Y entonces a alguien se le ocurre, pues podríamos poner a las mujeres nombres de tormentas, mm, como hacemos con las tormentas, y alguien dice, no, pero es que estas mujeres ya tienen sus nombres de mujeres, ¿no? Entonces están creando una especie de proceso como de entretenimiento a través de este suceso que es algo que sucede en este lugar en el que casi nunca pasa nada y a lo que todo el mundo se agarra. Pero luego están estos pequeños grupúsculos de mujeres que sí que han creado una red entre ellas, que sí que están preocupadas por la desaparición como tal y no por lo que les puede ofrecer como a un nivel incluso casi lúdico, ¿no? Y en torno a eso se genera una comunicación y una resistencia que Kyla mira como con cierto recelo, porque ella en realidad ve la desaparición de estas mujeres como algo completamente instrumental que puede usar para volver a conectar con su padre, ¿no? bien, pero fíjate, has dicho varias cosas, ¿no? El ponerles número o ponerles nombres de tormenta sigue siendo una forma de borrar la identidad de una persona. Claro, eso es. Mm, Sí, claro, aquí ha existido un borrado previo a la desaparición, que también es uno de los temas importantes del libro, que tiene que ver con, ¿hace falta realmente que alguien te meta en un maletero y se te lleve para que tú hayas desaparecido? ¿O puedes claro, desaparecer previamente para todos los demás? Puedes eso no es. tener vida, no tener identidad, no tener un desarrollo personal, porque el contexto o la sociedad te obliga a prescindir de todo lo que es identitario propiamente tuyo, ¿no? Para mí el libro trata mucho de eso Claro. también. Además, hablábamos hace un momentito, el duelo, primero lo que haces es negarlo, ¿no? Ujú, Pero también otra de las herramientas, otra de las ayudas que busca el subconsciente es buscar un culpable. En el ujú. caso del padre de Kaila, no sé si busca un culpable o no físico, pero sí que hay algo, alguien que le ha quitado esa vida, ¿no? Por no contar más cosas. En el caso de estas mujeres también hay un motivo o una búsqueda de culpabilidad. Sí, claro, y además hay una búsqueda de culpabilidad un poco fácil y un poco que funciona como si de repente el pueblo entero pudiera conectar entre ellos a través de esa pérdida, ¿no? Y entenderla casi como una oportunidad de unirse contra algo que no tienen muy claro lo que es. Hay mucha gente que opina que realmente esa criatura de las historias existe y que ha tenido algo que ver. Hay miles de teorías al respecto, pero les sirve como algo que imbrinca un poco como la sociedad, ¿no? Mm. Como que les sirve para tener diálogos, para estar juntos. En el caso de Kyla y su padre, sucede algo que no es del todo anormal en un principio a lo mejor, pero que luego es algo que ella debería deshacer, que es que ella en realidad a quien culpa es a su madre. Mm. A ella misma también en el fondo y a su madre por no haber acompañado al padre en sus excursiones al lago cuando en realidad el padre es un personaje que siempre se describe como ultra independiente, incluso un poquito negligente respecto a su familia, ¿no? Y que es una persona que hace siempre lo que le da la gana, con lo cual tampoco era una persona controlable. Exploras, diría yo, entre lo bello y lo siniestro rural. ¿Qué te interesaba? O ¿cómo llevas ese juego? Juego entre comillas. Bueno, para mí siempre es interesante, y eso que este libro creo que está tratado de una manera mucho menos inquietante que otras cosas que he escrito, pero siempre es interesante ese juego y ese saber que detrás de una comunidad aparentemente bucólica, detrás de este lago, detrás de estos bosques hermosos, siempre está gestándose algo que es oscuro y que normalmente pertenece al territorio de las personas. Entonces creo que
una cosa sin la otra no puede existir, ¿no? La belleza sin lo inquietante no puede existir y viceversa. Sí. Eh, em, ¿Te propusiste de alguna forma romper etiquetas? Me has dicho que en tu forma de escribir siempre te encanta la parte fantástica, Ujú. pero no sé si en este caso las etiquetas son cosas palpables, factibles. Claro, yo creo que no. Yo creo que de hecho, aunque a mí me interesa mucho lo fantástico, es verdad que me interesa como la posibilidad de lo fantástico, pero no lo fantástico en sí mismo. O sea, me interesa mucho más una comunidad, por ejemplo, que vive obsesionada con los avistamientos ovnis que escribir una historia real sobre extraterrestres, ¿no? O sea, me gusta como los seres humanos entendemos lo fantástico o cómo tendemos hacia el pensamiento fantástico. Entonces creo que en este caso, este libro de hecho, claro, está un poco disfrazado de thriller por el Mm, tema de las desapariciones y por esta trama un poco de misterio que tiene. sí, Tiene también este coqueteo con lo fantástico, pero para mí sobre todo es un drama familiar, es una historia de madre, padre e hija, y también es un coming of age, que es un género que en España se llama novela de aprendizaje, pero que sí, me parece un nombre rarísimo, prefiero coming of age, que sí. tiene que ver con ese paso un poco de la infancia a la madurez y el descubrir algo sobre ti mismo, sobre quién eres y evolucionar de alguna manera, ¿no? Entonces, para mí está muy ligado a ese género, solo que está mezclado con tantas cosas que tampoco podríamos decir que es exactamente un coming of age, pero creo que se parece más a eso. ¿El humor siempre necesario? Sí, bueno, no sé si es necesario, quizá no sea necesario, pero a mí desde luego me sale solo, me sale al escribir, me sale también en la vida y tiende a salirme también ante la tragedia o ante el drama. Es más, si en algún momento soy incapaz de reírme de algo, de hacer una broma al respecto de algo, entonces es que realmente la cosa está muy mal y muy triste. En este caso, además yo escribo mucho desde la tercera persona, me gusta más la tercera persona que la primera, y siempre hay una distancia entre el narrador y el personaje que te da mucho lugar para la ironía, para esa observación desde fuera. Además, Kyla es un personaje, yo he escrito sobre muchos personajes perversos que pueden ser muy incómodos por esa perversidad que tienen, pero en este caso creo que Kyla puede ser incluso un personaje más incómodo porque no tiende a lo perverso, sino a lo patético. Mm. Y eso creo que los seres humanos somos habitualmente mucho más patéticos que perversos. Y entonces creo que puedes encontrar ahí muchas conexiones que te incomoden, ¿no? Y eso tratado a través del humor me interesaba. ¿De dónde nace la figura de Kyla? Pues mira, la figura de Kyla para mí es una agrupación de todo lo que te sucede en la adolescencia, todas las inseguridades, en la adolescencia femenina, claro, todas las inseguridades, toda esa necesidad de ser validada por el género masculino, ese recelo también que sucede o sucedía mucho respecto al resto de mujeres a las que no ves como amigas, sino un poco como competencia. Entonces es una agrupación de todo eso llevada, por supuesto, al extremo, porque Kaya es un personaje muy extremo que además se encuentra en una situación en la que todas sus emociones están totalmente desbordadas, Mm. ¿no? ¿La figura del padre? La figura del padre para mí tiene mucho que ver con esa figura del genio loco, carismático, que puede ser encantador, que puede ser arrollador, que fascina muchísimo a la gente, pero que a la vez es una figura que respecto a su propia familia y a sus propias responsabilidades puede llegar a ser muy negligente, ¿no? Y a través de esa mirada de Kyla tan infantil, porque ella realmente ha perdido a su padre muy pronto, entonces se ha quedado como en una dimensión un poco mítica. Mm. Ella no es capaz de ver todas estas negligencias del padre, solo es capaz de verlo como una figura inalcanzable y a la vez como lo que ella querría ser en la vida, ¿no? Es como su referente para Mm. todo. Lo mitifica, diría. Eso es, sí, totalmente pertenece como a un reino. De hecho, una vez muerto, está este espacio metafísico que es el Club Celestial de Padres, que es donde los padres muertos están como en sus sillones de cuero observando lo que hacen sus hijas vivas, esperando que no los pongan en ridículo, ¿no? Entonces ella tiene como esa sensación de que el padre siempre la está mirando. ¿El monstruo es un monstruo propio o has investigado un poco sobre, bueno, sobre este tipo de... Claro, yo estuve leyendo bastante sobre criptozoología, que es esta ciencia que no es ciencia, ¿no? Esta pseudociencia que investiga la posible existencia de criaturas que son míticas, sobre las que hay muchos testimonios, pero no hay ninguna prueba de existencia real, ¿no? Y me interesaba mucho como, sobre todo, la tendencia de las personas
a meterse en ese territorio, ¿no? Y a querer ser criptozoólogo. Eso es algo que me interesaba mucho. Estuve leyendo mucho sobre monstruos, sobre leyendas, etcétera, pero al final había también una intención de que el monstruo no fuera algo muy concreto, sino una amalgama de posibilidades, ¿no? Y que cada persona realmente lo describe de una manera y le da también una connotación, igual que cuando había gente en Estados Unidos que esperaba que vinieran los extraterrestres, unos iban con carteles de bienvenidos y otros estaban encerrados en sus casas, ¿no? Pues el monstruo también me sirve un poco para todo eso. Bueno, la palabra monstruo yo creo que abarca precisamente lo que acabas de decir, todo que Claro, es todo, monstruo, eso es, sí. incluso, no sé, algo tangible, ¿no? Claro, sí, de hecho, a mí me interesa mucho una noción que es lo inquietante, de la que habla Freud y de la que habla también Schiller, que es que lo inquietante no es lo totalmente desconocido, sino algo conocido mirado con una luz nueva, ¿no? Como cuando de repente hay algo desconocido en lo que era familiar. Y para mí eso es el lago y eso es el monstruo, ¿no? Como mirar lo colectivo, la comunidad, ese lugar por el que pasas siempre con una luz nueva y que haya algo que te aterrorice de eso, ¿no? ¿De dónde nace esta historia? Bueno, esta historia en realidad nace un poco del personaje de la madre, porque yo he escrito mucho sobre madres e hijas, pero siempre sobre madres que no quieren bien a sus hijas, ¿no? Y luego tenía un personaje en un relato que se llama Notre Dame reducida a cenizas, que es un relato que trata exclusivamente sobre la hija, pero en el que había una madre abnegada, una madre que siempre estaba cuidando de la hija y ahí estaba sin desarrollar, pero me interesaba mucho cómo es la maternidad cuando tú eres una madre entregada, pero tu hija tiene una depresión profunda, tu hija no se deja querer, no hay ninguna fórmula para realmente acercarte a tu hija y cómo tú en ese proceso, ¿qué es lo que pierdes? ¿No? Y para terminar, ¿cómo me definirías criaturita? Pues Criaturita creo que es un coming of age disfrazado de thriller, disfrazado de novela del territorio, disfrazado de libro de piscina, porque yo creo que es un libro muy entretenido, creo que es un libro que tiene un montón de disfraces, pero que al final en el core de lo que está hablando es de cómo creamos nuestra identidad a lo largo de nuestra vida y de cómo decidimos quiénes queremos ser. Eso sería o parte de los elementos de la novela, pero criaturita como tal, el propio monstruo, Ah, el propio los monstruos que monstruo. llevamos nosotros. Claro, es que son muchísimas cosas. Son los monstruos que llevamos nosotros, son los monstruos que creemos ver en nosotros y sobre todo es una puerta al descubrimiento y al entender quiénes queremos ser en realidad, ¿no? Creo que eso es lo principal que aporta el monstruo en esta historia. Pues María Bastaros, criaturita, un placer. Muchas gracias. Gracias a ti.